Endocarditis. El término, por definición, indica inflamación del endocardio, valvular, de las paredes internas del corazón y de los grandes vasos que parten del corazón hasta el pericardio, hasta que comienza el espacio extrapericárdico. Según la etiología, la dividimos en infecciosa, reumática, verrugosa no bacteriana, también llamada de Lippmann-Sachs, y trombótica no bacteriana. La endocarditis infecciosa es cuando aparecen microbios en el endocardio. En las válvulas es mucho más frecuente, por lejos más frecuente, pero también aparece en la pared, en las malformaciones, en válvulas implantadas después de cirugías de reemplazo valvular. Y son los Streptococcus viridans, principalmente Staphylococcus aureus, Bacillus gram-negativos y algunos hongos como Candida y Aspergillus. La fisiopatogenia depende de tres factores: de lesiones cardíacas previas, es decir, si hay una lesión cardíaca previa es más proclive a que haya una endocarditis; de la bacteriemia, a veces bacteriemias banales, no pasan nada, pero son bacteriemias de gérmenes muy patógenos, a un corazón sano le puede producir endocarditis. Y el sistema inmunológico del paciente. Si es un paciente que tiene buenas defensas, probablemente se pueda defender de una bacteriemia. Consideraremos tres tipos. El tipo 1, subaguda o lenta, es mucho por lejos las más frecuentes, ¿no? Aparece con lesiones cardíacas previas en gérmenes poco patógenos y producido por bacteriemias que son banales. O sea, una bacteriemia con un cepillado de dientes, por ejemplo, puede producir una endocarditis. Y acá aparece un Streptococcus viridans que tiene origen en la boca, Enterococos o Staphylococcus o Streptococcus fecalis. Pero el Streptococcus viridans es el más frecuente. La 2, que se llama aguda, que es la más grave, aparece en un corazón sano. Quiere decir que hay un germen muy virulento que le está haciendo una lesión. La muerte ocurre en el 50% de los casos y el germen es más frecuente, el Staphylococcus aureus, que es un piógeno, gram negativos, hongos y anaeróbicos. Y después hay un tercer tipo, que son situaciones especiales, que aparecen en ancianos, en inmunodeprimidos, o que aparezca en el corazón derecho. En el corazón derecho, principalmente en drogadictos endovenosos, o después de un aborto séptico, o en pacientes que tienen prótesis valvular, es decir, una cirugía previa de reemplazo valvular. Si aparece precoz antes de los 60 días del reemplazo valvular, o sea, postquirúrgico, es un estafilococo y probablemente sea un error del médico por falta de asepsia en el momento de la cirugía. En cambio, si aparece más de 60 días, es decir, pasado 2 meses, no sería culpa del médico, sino sería un estreptococo de una bacteriemia que todo el mundo puede tener en cualquier momento. La clínica es muy variable. Obviamente, al auscultar encontramos un soplo. La fiebre es muy alta en caso de exacerbarse la enfermedad, o mucho más frecuentemente el paciente hace un síndrome febril prolongado, es decir, muchos días con fiebre y todavía no se conoce la causa. Un paciente con síndrome febril prolongado, uno debe pedir un hemocultivo y ver de qué germen se trata, porque si hay una sepsis es muy probable que esté haciendo un cuadro de endocarditis. Finalmente hay una insuficiencia cardíaca congestiva con alteración hemodinámica. Esto es cuando la válvula se destruye mucho. Y después, con el tiempo, aparecen signos periféricos, que más o menos todos tienen la misma fisiopatogenia. Es por el viaje de los gérmenes por los distintos vasos y se estancan en distintos lugares y producen desde pequeñas hemorragias, producen procesos inflamatorios que hacen tumefacción o producen pequeños microabscesos. Por ejemplo, las petequias, estas manchitas hemorrágicas que aparecen en conjuntiva, debajo de la uña. Los nódulos de Osler son estos nódulos. Uno por ahí puede punzar acá y cultivar, y en la mayoría son estafilococos.
También tenemos las manchas de Janeway, que son por la misma fisiopatogenia. Hay microabscesos chiquititos, uno al lado de otro, en la dermis, con hemorragias, y se ven como estas manchas. Lo mismo ocurre con los cuerpos de Roth, acompañados de muchos linfocitos, y la acropaquia por la hipoxia, que son los dedos en palillo de tambor, que tienen la uña que se describe como vidrio esmerilado, o como vidrio de reloj, perdón, no vidrio esmerilado, vidrio de reloj. Bueno, el laboratorio es muy importante para hacer el diagnóstico. Uno saca sangre y pone la sangre a cultivar y da positivo para algún germen, ¿no? Pero pasadas las 4 semanas, esto puede negativizarse y ya predominan los aspectos inmunológicos, que es incremento de la inmunoglobulina, complemento, complejos antígeno-anticuerpos. El factor reumatoideo puede hacerse positivo, disminución del complemento. El citológico da siempre incremento de los neutrófilos y la eritrosedimentación muy elevada. Aquí tenemos la morfología de la endocarditis bacteriana. Fíjense, esta es una válvula mitral normal con el aparato valvular que tiene la valva, las cuerdas tendinosas y los pilares, los músculos papilares que tienen miocardio. Esto es una válvula aórtica con sus 3 valvas y los agujeros de la coronaria en 2. Aquí tenemos vegetaciones que protruyen hacia la luz, están creciendo sobre el endotelio. Principalmente ocurre en la válvula mitral, como es el caso, pero también en la mitral y en la aórtica sola, y en la tricúspide ocurre en drogadictos, como dijimos, del lado derecho. Estas vegetaciones son friables, como ustedes pueden ver acá. Esta es una válvula destruida, una valva, y estas son las vegetaciones. Todos los que ven azul acá son colonias de gérmenes. Por lo tanto, es muy fácil que se rompan, que sean friables y originar émbolos sépticos que van a parar a distintos lugares. Si seguimos en el proceso valvular, la válvula, las lesiones estas pueden ulcerar el endotelio o pueden perforar, en este caso esta perforación de la valva de la aorta, acá de la válvula aórtica tenemos una salida de una coronaria. Fíjense cómo está perforado. Por supuesto, estos son casos de autopsias y son complicaciones extremadamente graves que llevan a la muerte del paciente. Bueno, como ya dijimos, los émbolos podrían ser sépticos, y donde va a parar la colonia de bacterias produce un infarto séptico. Estos son más vistos frecuentemente en vaso, en riñón, en cerebro, y originan abscesos en esos órganos. También hay microembolias, como vimos la de Roth, la de Janeway, todo eso en la piel, en mucosa, en lecho unguial. Aneurismas micóticos, que son desarrollo de colonias en la pared de un vaso sanguíneo que parecen honguitos, pero en realidad son colonias de bacterias que se pueden ver macroscópicamente. Una pericarditis supurada, como es en este caso una autopsia, el pericardio está abierto y tiene líquido purulento. Ruptura del tabique interventricular, erosión de valvas y cuerdas, como ya vimos, endoaortitis, glomerulonefritis, que es un proceso autoinmunitario que ya lo vamos a ver cuando estudiemos la unidad correspondiente, y como secuela, suponiendo que el paciente pueda curar, deja estenosis o insuficiencia valvular, que si llega a ser de extremada gravedad, tiene que ir a reemplazo valvular. Bueno, así se ve, por ejemplo, una colonia con un infiltrado inflamatorio en el miocardio, y fíjense cómo se ven estas máculas blanquecinas, que son los abscesos que aparecen pericárdicos o epicárdicos. Y acá todas estas lesiones chiquititas, estos abscesos que son émbolos sépticos en el riñón. Los pacientes pueden morir por una insuficiencia cardíaca aguda, por insuficiencia valvular, cuando la válvula se destruye, es el 60% de las causas de muerte. Infartos sépticos de cerebro y corazón, un cuadro séptico que da un shock séptico, puede hacer una insuficiencia renal, y el factor pronóstico más importante es la virulencia del germen. Por ejemplo, si nosotros cultivamos y tenemos Staphylococcus aureus, es el responsable del 60 al 70% de la mortalidad en estos casos.
La endocarditis verrugosa no bacteriana de Liebman-Sachs es la que aparece en el lupus, afecta principalmente la mitral y la tricúspide y deja como secuela la organización y la fibrosis. Estas lesiones son subendocárdicas, no crecen como las bacterias arriba del endocardio, por lo tanto no dan émbolos, porque es un proceso autoinmunitario que proviene de la circulación y quedan las vegetaciones debajo del endocardio. Son muy pequeñas, firmes en cualquier sitio, múltiples, y microscópicamente no hay bacterias. Se ve fibrina, plaquetas, necrosis fibrinoide, infiltrado mononuclear y polimorfo nuclear neutrófilo. Eso es lo característico de la endocarditis de Liebman-Sachs. En cambio, la trombótica no bacteriana son trombos, no tienen gérmenes, son trombos y sin células inflamatorias que aparecen sobre el endotelio. Aparecen principalmente en mitral y aórtica, pueden ser únicas o múltiples, son blandas, pequeñas, y estas sí se pueden desprender y viajar como tromboémbolos. La fiebre reumática afecta al corazón en las 3 capas, produciendo una pancarditis. Por ejemplo, acá en el pericardio produce estas vegetaciones de fibrina llamada pericarditis serofibrinosa, y el aspecto es como si fuera de pan y manteca. Eso lo vamos a estudiar más adelante en la unidad de autoinmunidad. En el miocardio produce estos granulomas, que son los llamados cuerpos de Aschoff. Y característicamente en el endocardio produce las vegetaciones muy pequeñitas debajo del endotelio, principalmente en la válvula mitral. Se ve mucho material fibrinoide y algunas células inflamatorias. Puede dejar como secuela una estenosis valvular con fibrosis en las comisuras de las valvas y dando el aspecto en boca de pescado. Hasta aquí el tema endocarditis.